El que no se suscriba es gay. Estos vídeos contienen material sensible, se recomienda que los menores lo vean en compañía de un adulto. ¿Quién eres?, cuestionó Mirko mientras veía fijamente al usuario de fuego azul, quien parecía estar a punto de atacar. Si insistes, mi nombre no es importante, pero les gustaría saber que mis amigos y mis enemigos me llaman Davi, y ahora que me conocen, les pediré de favor que se queden quietos, así será más fácil matarlos. Diría Davi al tiempo que sus brazos eran cubiertos por una intensa capa de fuego. Ni lo sueñes. Diría Aizawa preparándose para desactivar el kit del villano, pero él había anticipado eso y justo antes de que Aizawa tuviera la oportunidad de mirarlo lanzó una bola de fuego directo hacia la cara del pelinegro, cosa que lo dañó bastante, solo para rematar con una patada en el mentón del héroe, dejándolo fuera de combate. Aizawa. Gritó Mirko saltando para darle una patada a Davi, quien utilizaría su fuego para hacer que Mirko retrocediera, pero a esta el fuego no le importó y simplemente le dio una fuerte patada en el pecho a Davi, rompiéndole una costilla y haciéndolo retroceder. Maldita coneja. Diría Davi con la intención de lanzarle una bola de fuego a Mirko, pero este sería sorprendido por una inmensa descarga eléctrica. Esto fue cortesía de Momo, quien había creado una pistola eléctrica con una capacidad de voltaje lo suficientemente alta como para paralizar a un toro. Jamás debiste subestimarnos. Diría Sir Newteye dispuesto a dar el tiro de gracia, acercándose a gran velocidad hacia Davi, quien solo sonrió y dijo: no lo hago. Justo después de decir eso del cuerpo de Davi saldría cientos de llamas azules, las cuales por poco carbonizan tanto a Newteye como a Momo, pero esta última se salvó ya que creó un escudo hecho de un aislante térmico, cosa que la protegió en gran parte del fuego. Lo siento, pero en estos momentos tengo dos opciones, la primera es matarlos a todos y la segunda es entretenerlos en lo que llega a la caballería, y sinceramente me gusta más la primera opción, así que si creen por un minuto que el derrotarme será algo sencillo, entonces están muy equivocados. Tras decir eso, Davi cubriría sus puños con fuego y se lanzaría a pelear cuerpo a cuerpo contra Newteye, quien esquivaba todos los ataques que el villano le lanzaba, pero al mismo tiempo este no podía encestar ningún golpe. A lo que Tuyu se acercaría y con todas sus fuerzas le daría una patada a Davi, quien a duras penas lograría bloquearla. Oye, nada mal niña. Diría Mirko elogiando a Tsuyu, quien se sintió algo halagada. Pero tu técnica aún necesita pulirse, si quieres puedes pasarte por mi agencia y te ayudaré un poco, por ahora, mira y aprende. Tras decir eso, Mirko se movería a gran velocidad hacia Davi y comenzaría a darle una serie de patadas que el villano no podía esquivar, sintiendo como varios de sus huesos se rompían ante el contacto de la coneja. Increíble. Diría Tuyu bastante asombrado por el poder que poseía la heroína. Esto no es nada. Gritó Davi al tiempo que volvía a liberar una llamarada, la cual forzó a todos a alejarse un poco. Maldición, esto va a ser difícil. Diría Momo al tiempo que creaba una katana de tungsteno para que esta no se derritiera. Resiste un poco más, Eri, estoy en camino. Mientras tanto con Izuku. Ambos velocistas estaban estáticos viéndose fijamente, ninguno de los dos parpadeaba, la katana de Zoom brillaba con el reflejo de la luz solar, y la espada del brazo de Izuku vibraba ligeramente ante la creciente furia del héroe. Izuku, ¿estás seguro de que puedes contra él? Preguntó Mirio algo inseguro. Claro que puedo. Diría Izuku al tiempo que sus ojos brillaban en un intenso color verde. Zoom al ver eso dio un fuerte rugido de guerra para después correr hacia Izuku, quien correspondió haciendo exactamente lo mismo. Es cuestión de milisegundos, ambas espadas chocaron, y por todo el lugar empezaron a volar chispas. Ambos velocistas se habían encontrado en el centro del cráter, y quedándose allí había comenzado la batalla. Ambos eran tan rápido que Mirio no era capaz de distinguir lo que sucedía, lo único que veía era electricidad azul y verde,
gente volando de un lado a otro y la silueta de Izuku y Sun chocando espadas, pero eso era muy de vez en cuando. La intensidad de aquella batalla era tanta que el suelo a su alrededor comenzaba a agrietarse, ambos estaban demasiado parejos, parecía que habían entrado a un punto muerto, esto desde la perspectiva de Mirio, pero visto desde ojos más veloces las cosas se podría decir que eran algo diferentes. Ahora podemos ver que el tiempo se había ralentizado tanto hasta el punto de que parecía estar paralizado, y dentro del mismo cráter Izuku y Sun estaban peleando. Izuku lanzó un puñetazo con su mano derecha el cual Sun esquivó y con su katana trató de cortarle el brazo a Izuku, pero este se movió rápidamente y usó la espada de su brazo robótico para bloquearlo para después darle un rodillazo en el abdomen a Lida, seguido de un pequeño corte en la pierna izquierda, el cual habría sido más grande de no ser porque Lida se movió a tiempo. Luego el velocista malvado trató de cortar la cabeza de Izuku, pero este lo esquivó al puro estilo Matrix, para después sujetar la hoja de la katana con su mano de carne, causando que ésta sangrara un poco, para después usar su brazo de metal para clavar la espada que tenía este mismo en el hombro derecho de Lida, cosa que lo hizo soltar la espada, a lo que Izuku con todas sus fuerzas la destruyó y siguió atacando a Sun, quien ahora solo se patada que Izuku lanzara. ¿Qué me pasa? Por lo general siempre que peleamos estamos igualados, pero ahora él me está superando. ¿Qué está sucediendo? Fueron los pensamientos de Lida al ver que Izuku estaba cada vez más cerca de acabar con él, y el motivo de esto era la ira de Izuku. Puede que no muchos lo entiendan, pero la ira puede ser un potenciador muy poderoso si se sabe usar, y en estos momentos la furia de Izuku era tanta que su cuerpo únicamente se movía con la intención de acabar con Lida, no sentía miedo, ni dolor, ni dudas, solo furia en su estado más puro, pero a pesar de eso Izuku se controlaba, trataba de mantenerse sereno para no caer en la locura, ya que eso solo le daría la ventaja a Sun, quien estaba empezando a frustrarse por el hecho de verse superado por su enemigo. Por eso decidió jugar sucio, se agachó un minuto fingiendo esquivar un golpe de Izuku solo para recoger algo de tierra y tirársela en los ojos a Izuku, quien ante esto cerró los ojos, cosa que Sun aprovechó para darle un fuerte golpe en el abdomen el cual dejó sin aire a Izuku, seguido de último una patada de karate en la oreja de Izuku, quitándole el equilibrio y haciéndolo caer, a lo que Izuku hizo vibrar su mano para darle el tiro de gracia, pero Izuku no se iba a dejar, apoyó una rodilla en el suelo para recuperar algo de equilibrio, y con el 30% del One for All le dio un poderoso golpe en el pecho a Sun, el cual lo envió a volar hasta un muro, permitiéndole a Izuku desactivar su velocidad un minuto. Izuku, ¿qué fue eso? Digamos que me tomó desprevenido, pero no volverá a pasar. Diría Izuku al tiempo que se levantaba con algo de dificultad, ya que todavía no recuperaba del todo el equilibrio. Arg, maldito cabeza de brócoli. Diría Sun mientras salía del muro, este se veía bastante golpeado, en su hombro tenía una fea herida que no dejaba de sangrar y se sujetaba el pecho con dolor. Mejor ríndete Sun, esta vez yo tengo la ventaja. Diría Izuku mientras se quitaba la máscara del traje. Tal vez tengas la ventaja ahora, pero no la tendrás siempre. Tras decir eso Sun correría hacia Flash, quien se preparaba para el golpe, pero cuando fue su sorpresa cuando el velocista pasó de él y fue hacia su amigo Mirio. Mirio, cuidado. Gritó Izuku bastante preocupado, pero por fortuna Mirio reaccionó a tiempo y se volvió intangible, en la parte donde Sun pretendía atacarlo. Muy lento gritó Sun para luego tomar la capa de Mirio y llevárselo del lugar. Hijo de perra. Gritó Izuku dispuesto a perseguirlo, pero en eso alguien aterrizaría enfrente de él, generando una nube de humo la cual al disiparse mostró a un gnomu de unos 2,5 metros de altura, el cual veía de manera amenazante a Izuku. ¿Me están jodiendo? Diría Izuku viendo que ahora tenía que enfrentarse a ese gnomu. Mientras tanto con Sun, este llevó a Mirio hasta una zona no tan destruida, el donde lo azotó contra el suelo, pero el rubio solo se hizo intangible para evitar el impacto para después salir detrás de Sun y darle una fuerte patada en la espalda, la cual lo envió algo lejos, pero antes de estrellarse se reincorporó. Vaya, eres bueno. Diría Sun mientras veía con superioridad a Mirio. ¿Qué es lo que quieres conmigo? Nada en realidad, solo quería una excusa para hacer que el gnomu acabara con Izuku, por algún motivo él me está superando el día de hoy, pero eso es solo un inconveniente temporal, por ahora solo me concentraré en concretar el plan. ¿De cuál plan hablas? Diría Mirio con seriedad en su voz.
No tengo por qué decírtelo, y de hecho tampoco tengo motivos para quedarme aquí, así que si me disculpas. Diría Sun dispuesto a retirarse, pero antes de poder hacerlo Mirio se introdujo en el concentro y luego salió debajo del velocista dándole un fuerte puñetazo en el mentón, derribándolo. Si no quieres hablar entonces tú y yo tendremos que pelear. Jajaja, Bau, ese fue un buen golpe, se nota que eres merecedor de tu título. Diría Sun mientras se levantaba y se limpiaba el polvo. Aún siendo velocista no pude ver cuando se movió, no sé a qué tipo de entrenamiento se sometió pero enfrentarme a él sería arriesgado, además, Izuku me dejó herido y eso me dejaría en desventaja, será mejor no arriesgarme. Diría Sun en su mente mientras se sujetaba su hombro sangrante. Está bien, si quieres hablar entonces hablemos, dime, ¿qué quieres saber? ¿Qué es lo que planeas conseguir aquí? Sencillo, verás, hice un trato con cierta persona, él prometió darme poder, con la única condición de que yo debía llevarle algo. ¿El qué? La niña, el kit de esa pequeña es, entre otras cosas, bastante peculiar, sus aplicaciones son muy extensas, y la persona con la que hice ese trato busca tener ese poder en sus manos. ¿Qué te hace creer que lograrás llevarte a la niña? Preguntó Mirio de forma amenazante. No lo creo, sé que me la llevaré, tengo un buen presentimiento sobre esto. ¿Por qué? ¿Para qué deseas poder? Simple, por Izuku, yo siempre soñé con ser el héroe más rápido que existía, pero luego llegó él y me lo arrebató todo, traté de superarlo de la manera legal, pero no fue posible, luego tuve una revelación, un ser muy poderoso me dio poder, y me dijo que la única forma de ser el héroe más veloz que jamás haya existido, era eliminando a Izuku. Has matado a tantos héroes reales y ahora, ¿piensas fingir ser uno? Gritó Mirio bastante enojado. Óyeme, soy real, tan real como para vencerte, y no solo a ti, tengo el suficiente poder como para asesinar a todos los que se me interpongan, no creerías lo fácil que sería el cortarle el cuello a Izuku mientras duerme. ¿Y por qué no lo haces? ¿Qué ganas prolongando tanto esto? Simple, Midori ya me hizo sufrir, no sería justo que él se fuera sin experimentar un sufrimiento igual o peor al mío. Estás loco. Tal vez, pero no quita el hecho de que tengo la suficiente determinación como para hacer lo que necesito para cumplir mi objetivo. Determinación o no, ten por seguro que tarde o temprano alguien te detendrá. Tal vez. Pero ese alguien no serás tú. Diría Suma al tiempo que se preparaba para darle un ataque sorpresa a Mirio el cual lo mataría al instante. Tal vez yo no, pero él sí. Diría Mirio sin señalar a nadie en específico, cosa que confundió a Sun pero cuando este vio como una sombra la cubría de inmediato sus sentidos de alerta se activaron, por lo que con miedo miró hacia arriba solo para ver cómo el gnomo al que Izuku se estaba enfrentado estaba cayendo hacia él, por lo que rápidamente se movió para evitar que el gnomo lo aplastara. ¿Pero qué mierda? Diría Sun bastante conmocionado. Ey, adivina quién volvió infeliz. Diría Izuku quien estaba parado encima del cuerpo del gnomo, todo su traje estaba destrozado y tenía muchas heridas sangrantes, pero aún así se mantenía en pie con la mirada más amenazante que Suma había visto. Tú y yo tenemos cuentas pendientes. Diría Flash al tiempo que una poderosa aura de electricidad verde lo rodeaba. Entonces ven por mí. Gritó Sun para después irse corriendo del lugar, siendo perseguido por Izuku a toda velocidad. Pobre idiota, cayó en mi trampa. Diría Suma al tiempo que corría por toda la ciudad, siendo perseguido por Izuku, quien debido a las heridas apenas podía seguirle el paso, sin embargo, a medida que la velocidad aumentaba, Izuku notó que a su lado derecho hacía un reflejo de él, pero por algún motivo este reflejo se veía menos herido que él, esto lo confundió un poco pero tan pronto como ese reflejo llegó enseguida se fue, esto llamó mucho la atención de Izuku ya que no era la primera vez que pasaba, pero prefirió no pensar más en eso y continuar corriendo contra Sun. Ambos velocistas mantuvieron ese ritmo durante aproximadamente 3 minutos, hasta que Izuku se hartó y decidió realizar un pequeño truco para despistar a Sun, quien de un momento para otro vio como Izuku desaparecía, a lo que este con confusión se detuvo en medio de la vía principal lo que provocó que varios autos se detuviera de golpe. ¿A dónde se fue ese idiota? Preguntaría Sun mientras veía a todas las direcciones, buscando a Izuku con la mirada. Piensa rápido imbécil.
Diría Izuku aparecieron frente a Sun y propinándole un fuerte golpe en la cara, el cual lo envió a estrellarse contra un auto, a lo que Izuku fue y lo agarró de la camisa para después arrastrarlo por toda la ciudad, dándole la golpiza de su vida, haciendo que el velocista perdiera cada vez más sangre, hasta que Izuku lo llevó a las afueras de la ciudad, y lo estampó contra un árbol, en donde comenzó a golpearlo una y otra vez en el rostro, dejando salir toda la ira que llevaba ya mucho tiempo acumulando, hasta que Sun trató de defenderse, dándole una fuerte patada en el abdomen a Izuku, haciendo que este se alejara para después tratar de darle un golpe en el rostro, pero Izuku lo esquivó y activando la espada de su brazo, se movió rápidamente para cortarle el brazo a Sun, quien debido a la repentina pérdida de su brazo dio un fuerte grito de dolor además de caer al suelo y empezar a retorcerse. Ahora sabes lo que se siente, hijo de puta. Diría Izuku con mucha ira en su voz, para luego desactivar la espada y tomar a Sun del cuello con su brazo metálico, comenzando a ahorcarlo. Descuida, aún no pienso matarte, solo quiero despejar dudas. Tras decir eso, Izuku tomaría la máscara de Sun y de un jalón se la quitaría, mostrando un rostro muy golpeado pero que Izuku reconocería al instante. Ten Yalida. Diría Izuku al tiempo que soltaba a que ahora sabía que era su compañero de clases. Jejeje, hola Izuku. Diría Lida estando bastante adolorido. Sabes, la verdad no estoy sorprendido, después de todo lo que has hecho y de las veces que has hablado conmigo, las pistas indicaban que eras tú. Ja, espera a saber quién es rival. Diría Lida en un tono burlesco. No necesito saberlo, al menos aún no, ya te tengo donde quería, solo tengo que hacer una llamada y pasarás el resto de tu vida en Tártaros. Diría Izuku al tiempo que sacaba su teléfono y empezaba a marcar un número. Podrías hacer eso, pero, ¿en verdad tienes tiempo de hacerlo? Diría Lida haciendo que Izuku lo mirase un momento sin entender de qué hablaba. Tu querida novia, en estos momentos debe estar luchando, no sé si contra Chisaki o contra Dabi, pero puedes estar seguro de que está luchando. Ella es fuerte, podrá defenderse. Diría Izuku con seguridad. ¿Eso crees? Sabes, la Liga de Villano tiene ciertos requisitos para admitir miembros, uno de estos es que sean capaces de matar a héroes profesionales con años de experiencia y una buena posición en el rango, por eso a Dabi junto a otros 3 aspirantes los enviaron a China, y de todos los candidatos solo Dabi volvió, con la cabeza de los héroes top 5, 6 y 7 de China entre sus manos. Aquel comentario haría que Izuku se tensara. Y eso no es todo, si conoces a All for One, entonces sabrás que su Kirk le permite robar y otorgar quirks, bueno, él le otorgó un Kirk de regeneración a Dabi, y otro que le ayudaba a superar una debilidad de su Kirk, lo que lo volvió mucho más peligroso, y a Isachi, bueno, será mejor que lo averigües tú mismo, pero basta con decirte, que si tu chica se enfrenta a ella sola a alguno de los dos, seguro morirá. Estas palabras harían que Izuku sintiera un profundo terror, por lo que sin pensarlo correría de nuevo al lugar donde se estaba desarrollando la batalla, esto para evitar que Momo pudiese tener un destino fatal. Momentos antes con Momo. La Azabache estaba respirando de manera muy agitada, al igual que todos sus compañeros. Rayos, en verdad creí que ustedes serían un desafío, pero ni para calentamiento me sirven. Diría Dabi mientras en su mano se veía una bola de fuego azul. Cállate. Gritó Mirko para luego tratar de darle una patada a Dabi, pero este la esquivaría y le arrojaría la bola de fuego a Uraraka, quien gracias a la lengua de Tsuyu la pudo esquivar. Chicas. Diría Momo mientras se reunía como Uraraka y Tsuyu. Esto no está funcionando, Aizawa está fuera de combate y Mirko está empezando a cansarse, aún con la visión futura de Niteye las posibilidades de ganar son muy bajas, tenemos que voltear la balanza a nuestro favor. Pero ¿cómo? Diría Tsuyu quien estaba algo débil debido a las altas temperaturas. Creo que tengo una idea. Diría Sir Niteye al tiempo que aparecía detrás de Uraraka haciendo que ésta se asustara. He notado que cada vez que lanza una bola de fuego deja desprotegido el tórax, si le damos un golpe lo suficientemente fuerte en esa zona podría sacarle el aire, lo que nos dejaría el tiempo suficiente para inmovilizarlo. Creati, provócalo, tú y Mirko deben asegurarse de que lanza esa bola de fuego, Urabiti, Frooti, ustedes lo inmovilizarán, yo usaré uno de mis sellos para darle ese golpe. Entendido.
dirían las tres chicas al tiempo que asentían, a lo que Momo iría corriendo hacia Dabi y con un bastón intentaría golpearlo en la cabeza, pero este esquivó el bastón y trató de golpear a Momo en la cara, pero en eso ella tuvo un pequeño flashback, donde aquella figura femenina que aparecía en sus sueños trataba de realizar el mismo movimiento, por lo que Momo creó un escudo y bloqueó el golpe para después con el bastón darle un fuerte golpe en la mano a Dabi haciendo que este se quejara de dolor, pero rápidamente el dolor desapareció, y con su puño perdido en fuego trató de darle un uppercut a Momo, pero de nuevo a los ojos de Momo la imagen fue la de aquella figura femenina la cual también trataba de darle un uppercut, a lo que Momo se echó hacia atrás tanto como pudo y tras poner sus manos en el suelo levantaría su pie izquierdo con todas sus fuerzas, dándole una fuerte patada en el mentón a Dabi haciendo retroceder y permitiéndole a Momo completar su voltereta. Esa mujer se aparece en mis sueños cada noche y siempre me ataca, no sé cuáles sean sus intenciones, pero gracias a ella mis habilidades en combate han mejorado un poco, así que supongo que debo agradecerle. Tras pensar eso Momo volvería a tomar su bastón preparándose para atacar a Dabi, quien solo la miró con molestia y se preparó para lanzar una bola de fuego. «Te olvidas de mí», diría Mirko, quien estaba lista para darle otra patada, pero Dabi la esquivó y de paso se deshizo de la bola de fuego y en su lugar lanzó una llamarada hacia Mirko la cual no pudo esquivar, quedando con varias quemaduras de tercer grado en todo su cuerpo. «Maldito hijo de perra», gritó Mirko al tiempo que se volvía a levantar para volver a atacar a Dabi, quien planeaba darle otra llamarada, pero Momo le lanzó su bastón forzándolo a moverse y dándole la oportunidad a Mirko de darle un rodillazo en la cabeza, cosa que lo desorientó un poco, a lo que Momo crearía un par de manoplas de hierro con las cuales empezaría a golpear a Dabi tan fuerte como podía, pero en esto el pelinegro atrapó el puño de la pelinegra y en su otra mano creó una inmensa bola de fuego. «Hasta nunca, perra», gritó el villano dispuesto a quemar a Momo hasta las cenizas. «Ahora», gritó Momo, a lo que Sir Newteye lanzó su sello, el cual iba a gran velocidad hacia el pecho. Momo vio esto con una sonrisa, pero antes de que el sello pudiera impactar en el pecho de Dabi una neblina oscura apareció y se tragó el sello, haciendo que Momo se pusiera en alerta máxima al reconocer esa neblina. «Lástima, parece que no podré matarlos después de todo», diría Dabi al tiempo que esa misma neblina se lo tragaba, dejando a los héroes solos y bastante confundidos. «¿Escapo?», preguntó Mirko bastante confundida. «Al menos ya no tenemos que preocuparnos porque ese tipo nos mate», diría Uraraka bastante aliviada. «Algo no me cuadra», diría Newteye al tiempo que activaba su Kirk para asegurarse de que todo iba a estar bien, pero en eso una expresión de horror aparecería en su rostro, por lo que de inmediato se daría la vuelta y viendo a todos sus compañeros gritaría: «¡Cuidado, Oro!». Pero ya era tarde, una inmensa luz de color azul los sorprendió desde atrás y antes de darse cuenta dos explosiones azules de tamaño descomunal azotaron las instalaciones. «Demonios, ¿de dónde sacan el presupuesto para pagar esas explosiones?», diría Momo al tiempo que retiraba un par de piedras que le había caído encima, las cuales habían dañado la parte de su traje que había la función de falda. «Oh, perfecto, ahora mi traje será aún más revelador», diría Momo mientras se quitaba esa parte la cual ya no servía de nada, quedando solo con sus botas rojas y la parte roja de su traje, la cual era casi tan reveladora como un bikini, lo cual provocó un sonrojo en la azabache. «¿Están todos bien?», preguntó Mirko al tiempo que también se quitaba algunos escombros de encima. «Yo sí, los demás no sé», diría Momo mientras creaba un pedazo de tela con el cual cubrir un poco sus muslos. «¿Qué haces?», preguntó Mirko algo curiosa. «No me gusta mostrar mucho mis piernas, tengo que mostrar piel para poder usar mi Kirk, así que estoy obligada, pero tenía una parte de mi traje que era más o menos una falda y eso me tapaba un poco, pero se destruyó con la explosión». «Entiendo», diría Mirko mientras recordaba algo de su pasado. «No sé si sea el momento, pero te diré algo, cuando era joven, yo también me avergonzaba de mis piernas, no porque fuesen feas, sino porque cada que iba a la escuela los chicos siempre las miraban fijamente y bueno, de joven yo no era tan valiente como ahora, más bien era un poco más tímida, pero mi madre me enseñó que en vez de avergonzarme debía sentirme orgullosa, ya que por mi Kirk era la parte de mi cuerpo con más poder, y por lógica también sería la que mejor se veía. Nunca consideré sus palabras hasta que falleció, y en su honor decidí diseñar mi traje de esta manera.
Ante estas palabras Momo quedaría algo sorprendida, pero antes de decir algo Ms Mirko seguiría hablando. No te digo que no te avergüences, es tu cuerpo y tú decides cuánto de él mostrar, solo te digo que no hace falta sentir vergüenza. Ante estas palabras Momo quedaría bastante pensativa, para después terminar de atarse el pedazo de tela alrededor de la cintura, haciendo un tipo de falda improvisada. Bueno, creo que consideraré su consejo, pero ahora no es momento de hablar de piernas, tenemos que encontrar a nuestros compañeros. Estamos aquí. Diría Uraraka a espaldas de Momo, quien estaba cargando a una herida Tsuyu, mientras que Sir Niuteye tenía a Aizawa en sus hombros. Pues parece que todo salió bien. Diría Momo un poco más calmada, pero en eso esta se percataría de algo, el cráter que estaba frente a ella, era gigantesco, eso como resultado de que las dos explosiones se combinaran. Deberíamos ver si había sobrevivientes. Diría Mirko para después saltar y aterrizar en el cráter, a lo que todos los demás la seguirían, unos minutos después. El grupo seguía caminando, y se sorprendían del gran tamaño del cráter. ¿Deberíamos estar preocupados por el hecho de no saber si esa niña sobrevivió a la explosión? Preguntó Uraraka viendo hacia arriba notando lo profundo que estaba el cráter. Yo no creo que haga falta. Diría Mirko al tiempo que dejaba de caminar, haciendo que todos se confundieran, pero cuando vieron al frente notaron que una silueta humana estaba acercándose, a lo que todos se pusieron en posición para combatir. A medida que la figura se acercaba la tensión en el ambiente solo crecía más y más, hasta que al final aquella silueta se reveló, mostrando que se trataba de Kai Chisaki, quien tenía a Eri entre sus brazos. Demonios, aún quedaban más de ustedes. Diría Chisaki con claro fastidio. Momo al ver a esos dos no pudo evitar sentir algo de alivio, pero cuando vio a Eri su corazón se quebró, la niña tenía los ojos sin brillo, y no movía ni un solo músculo, se notaba que aún respiraba, pero era como si estuviese muerta en vida. Chisaki, suelta a la niña y prometemos no ser muy duros contigo. Gritó Mirko con seriedad a lo que Chisaki suspiraría. Esto en serio es muy molesto. Diría Chisaki para después levantar la mano en dirección a los héroes, para después afilar los ojos. Momo se confundió un poco por eso, pero de pronto sintió como todo empezaba a darle vueltas, y de la nada todo se volvió negro. Momo intentó gritar pero su voz no salía, comenzó a asustarse ya que no sabía qué estaba pasando, pero de en eso está parpadeo y frente a ella estaba aquella mujer que todas las noches peleaba con ella en sus sueños, y por primera vez, la escuchó hablar. Despierta. La voz le resultaba muy conocida, pero no tuvo tiempo ya que la oscuridad se quebró y dejó a Momo exactamente en el mismo lugar que hace un minuto, pero por alguna razón ella no tenía equilibrio, y eso es porque estaba a media caída, por lo que rápidamente se recompuso, cosa que le permitió ver a todos sus compañeros inconscientes. ¿Qué les hiciste, maldito? Diría Momo bastante furioso. Qué raro, All for One me dijo que este Kirk podía controlar la mente de cualquiera, como sea, no me hará daño el matarte. Diría Chisaki mientras destruía sus guantes, preparándose para matar a Momo, quien solo creó una espada y se preparó para pelear, a lo que Chisaki pondría su mano en el suelo y de este saldría varios picos los cuales se dirigían hacia Momo, quien dio un salto para esquivarlos, pero eso no la salvó de llevarse algunos cortes, por lo que ésta se aferró a unos de los picos y comenzó a correr sobre este, saltando de pico en pico, y haciendo lo posible para esquivarlos, pero en eso un mal movimiento haría que uno de esos picos casi atravesara su pierna, pero por fortuna solo se llevó un leve corte, eso y que la tela que había hecho para cubrirse se arrancara. Sí, algo me decía que eso iba a pasar. Tras decir eso Momo continuaría esquivando los picos al tiempo que se esforzaba por acercarse a Chisaki para así encestarle aunque sea un golpe. Demonios, qué molesto. Diría Chisaki para luego hacer que todos los picos fueran a más velocidad, pero Momo de alguna manera se las estaba arreglando para esquivarlos. Juro que voy a salvarte, Eri. Diría Momo en su mente mientras veía a aquella niña, la cual al ver que Momo se encontraba allí, empezó a recuperar un poco la luz en sus ojos, era muy leve, pero ahí estaba, eso Momo lo vio y se sintió feliz por eso. Pero cometió un grave error al desconcentrarse un segundo, ya que Chisaki aprovechó eso para enviar un pico a toda velocidad hacia el pecho de Momo, quien no tuvo tiempo de reaccionar ante esto, intentó crear un escudo, pero no lo consiguió, y aquella estaca atravesó su corazón de lado a lado, matándola en el acto. Por mientras con Izuku.
Al sentir una leve punzada en el corazón supo que algo muy malo había pasado, el miedo se apoderó de él, y con desesperación aumentó su velocidad tanto como pudo, dando un último grito de guerra antes de aumentar su velocidad tanto que una gigantesca explosión sónica se escuchó. ¿Qué demonios?, diría Lida bastante confundido al escuchar esa explosión, pero de pronto todo empezó a ralentizarse, hasta el punto que el tiempo se paralizó. Todo se mantuvo así un segundo, hasta que todo se empezó a mover en reversa. Lida empezó a tener la misma charla que tuvo con Izuku, solo que al revés, además de que esta vez no era Izuku, era una versión fantasmal de él, como si estuviese allí pero al mismo tiempo no, regresando al punto antes de cortarle el brazo, haciendo que este se volviera a pegar. Alrededor de Izuku todo se movía de la misma manera, pero él no se daba cuenta ya que estaba demasiado concentrado en salvar a su novia, mientras en el lugar donde Momo se encontraba, Izuku estaba cada vez más cerca de aquel sitio, y sin que él lo supiera todo estaba retrocediendo. La estaca que atravesó el pecho de Momo empezó a salir de este, y la herida se cerró, como si nunca hubiese sido hecha, ya que técnicamente había sido así. Aquella estaca siguió retrocediendo, hasta que Izuku llegó al lugar, ya muy cansado, por lo que sin quererlo comenzó a desacelerar, lo que provocó que la estaca comenzara a moverse hacia adelante otra vez, cosa que aterró a Izuku, por lo que corrió tan rápido como pudo. Pero a cada minuto su velocidad se iba perdiendo, por algún motivo su energía se estaba agotando, y él solo veía como aquella estaca iba cada vez más rápido hacia el corazón de su novia, por lo que en un último esfuerzo, dio un salto con todas sus fuerzas, logrando ponerse en medio de la estaca y Momo, por lo que rápidamente desactivó su velocidad, haciendo que la estaca aumentara de velocidad rápidamente, haciendo que ésta atravesara el estómago de Izuku, cosa que molesto, diría Chisaki, para luego usar su otro Kirk para hacer que Izuku cayera inconsciente, eso para evitar que el peliverde pudiera ser una molestia. Izuku, diría Momo justo antes de que Izuku cayera al suelo, en donde el peliverde comenzaría a perder sangre, cosa que hizo reaccionar a la Azabache. Izuku, por favor despierta, diría Momo, quien desesperada trataba de ayudar a Izuku. Primero le sacó la estaca del abdomen y luego creó una espuma especial de primeros auxilios, diseñada hace algunos años para detener hemorragias. Izuku, por favor quédate conmigo, vas a estar bien, te lo juro, vas a estar bien, pero por favor abre los ojos, decía la heroína bastante desesperada mientras las lágrimas salían sin control. Pobre idiota, creyó que sacrificándose podría salvarte, sin saber que de todos modos tú ibas a morir. Ese es el problema con esta sociedad, creen que usando sus poderes pueden hacer una diferencia, pero lo único que hacen es dar falsa esperanza. Personas así merecen la muerte. Cállate, Izuku es el mejor héroe que jamás haya conocido. Si tuviera que contar las veces que hizo algo malo, lo haría con una mano y me sobrarían dedos, gritó Momo en un estado de ira puro. Piensa lo que quieras, eso no afecta el resultado final, pero siéntete tranquila, pronto él dejará de sufrir, y tú lo acompañarás en el más allá. Tras decir eso, Chisaki dejaría caer a Eri, quien en la caída se lastimaría un poco, haciendo que Momo quedara en shock, pero en eso Chisaki pondría ambas manos en el suelo y de este empezarían a salir cientos de picos, los cuales iban en dirección hacia Momo e Izuku. La Azabache al ver esto se quedaría paralizada, mientras todo a su alrededor se movía en cámara lenta. ¿Qué hago?, pensaría Momo al tiempo que todo a su alrededor se movía en cámara lenta. Si me quedo aquí, Izuku y yo moriremos. Si esquivo, Izuku morirá. Podría intentar cargarlo, pero no tengo la fuerza para hacerlo, y aun si la tuviera, no tengo el suficiente tiempo para levantarlo y sacarlo de aquí. Yo no puedo hacer nada, si tan solo fuera más fuerte. Sin darse cuenta, la mano de Momo comenzó a temblar. Sus pupilas se empezaban a dilatar y a teñirse de un color rojizo. Maldita sea, ¿por qué tengo que ser tan débil? No tengo fuerza, no tengo velocidad. Tal vez pueda crear cosas, pero ¿de qué me sirve eso? ¿De qué me sirve una espada contra un monstruo capaz de controlar la tierra, o lanzar fuego, o capaz de destruir un condenado edificio de un golpe? Si tan solo. El ataque de Chisaki estaba cada vez más cerca, el cuerpo de Momo comenzaba a emanar una leve aura rojiza y algunas piedras a su alrededor comenzaba a flotar. Si tan solo fuera más fuerte,
Gritó Momo liberando toda su ira, frustración, tristeza, todo lo que llevaba años acumulando desde la muerte de su madre, todo se liberó de golpe, y desde el pecho de Momo una onda expansiva de color rojo se liberó, la cual neutralizó el ataque de Chisaki, quien quedó sorprendido al ver eso. ¿Qué demonios?, diría el villano viendo que ahora Momo estaba cubierta por un aura de energía color rojo. Momo al ver lo que había pasado se había quedado impactada, pero cuando se percató de aquella energía roja puso una mirada seria. Ella seguía sin entender de dónde salía ese poder, pero no se iba a detener a preguntar, por lo que solo miró a Izuku y con determinación diría: esta vez yo te voy a proteger a ti. Tras decir eso, Momo se levantaría y se quitaría el moño de su cabello, dejando que este bailara libremente con el viento. Creía que tu Kirk trataba de crear cosas. ¿De dónde sacaste ese poder?, diría Chisaki al tiempo que miraba con fastidio a Momo. Como sea, eso no cambiará el resultado, pase lo que pase, tú morirás aquí. Tras decir eso, todo el terreno comenzaría a cambiar alrededor de Chisaki, quien solo veía con superioridad a Momo, y mientras esto sucedía la Azabache se pondría en pose de pelea, y con una mirada desafiante diría: quiero ver que lo intentes.